1971 no fue solo un año más, fue el año en que cadenas invisibles ataron a la humanidad. Yo, tú y el mundo todavía estamos encadenados a un sistema de servidumbre imperceptible que impacta nuestras vidas hasta hoy. En ese año ocurrió un cambio completo en el funcionamiento de la sociedad. Fuimos esclavizados y ni siquiera nos dimos cuenta de que un solo país siempre estuvo detrás de todo esto. Para entender cómo empezó todo, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. 1945. El mundo estaba en ruinas físicas, morales y económicas. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada y endeudada. Era necesario reconstruir. Mientras tanto, en gran parte gracias a la protección de los océanos, Estados Unidos era el mayor acreedor del mundo y estaba sentado en el trono del país más rico y poderoso de todos los tiempos. La mitad de la riqueza del planeta estaba en sus manos. Ellos poseían el 75% de las reservas de oro del mundo. Pero incluso antes de que terminara la guerra, en 1944, 44 países se reunieron en una pequeña ciudad de Estados Unidos, Bretton Woods. Ahí nació un nuevo orden mundial, un sistema que parecía prometer estabilidad, pero que ya llevaba en su ácido desoxirribonucleico una semilla de dominio y dominación. Las monedas del mundo estarían atadas al dólar a una tasa de cambio fija, y el dólar al oro también bajo una relación fija de $35 por onza Troy. En teoría, eso garantizaría confianza y equilibrio en el sistema financiero internacional. Y por un tiempo funcionó. Los siguientes 30 años se conocieron como la era dorada del capitalismo, crecimiento económico, empleo y un desarrollo masivo de nuevas tecnologías. Desde Estados Unidos hasta Europa Occidental, pasando incluso por partes de América Latina y del este asiático, el mundo prosperaba bajo las reglas de Bretton Woods. Pero había una grieta invisible en ese sistema. Un defecto de origen que el economista belga Roberto Triffin fue uno de los primeros en prever. Su descubrimiento se conoció como el dilema de Triffin. En una clase dada para el Congreso estadounidense, él profetizó que el sistema tenía una falla. Si quieres un crecimiento del comercio y de la producción para evitar el desempleo y todo eso, también necesitas un crecimiento del dinero. Para pagar más necesitas más dinero, y para pagar más internacionalmente necesitas más dinero internacional. Y si no tuvieras ese crecimiento, si el crecimiento de las reservas ya no fuera alimentado por el déficit de Estados Unidos, el mundo entraría en deflación. Ese era un lado del dilema. El otro lado era que si el crecimiento de las reservas mundiales dependiera de un volumen adecuado de déficits estadounidenses, el dólar de los Estados Unidos empezaría a enfrentar problemas y Estados Unidos ya no sería capaz de convertir las crecientes pilas de dólares extranjeros en pilas cada vez menores de oro en Fort Knox. Entonces quedó expuesta una trampa estructural del sistema de Bretton Woods. Era un juego imposible. O Estados Unidos salvaba el sistema o se salvaba a sí mismo. Y ellos, por supuesto, eligieron la segunda opción. El expresidente de Francia, Charles de Gaulle, como se ve en su discurso indignado, llamaría al sistema un escándalo. Un país que podía comprar el mundo imprimiendo papel. Un privilegio exorbitante que transformó a Estados Unidos en dioses monetarios y al resto del planeta en rehenes de su deuda eterna. El hecho de que muchos estados, por principio, acepten los dólares de la misma manera que aceptarían el oro para la liquidación de la diferencia que existe para su beneficio en la balanza de pagos de Estados Unidos. En realidad, esto lleva a los estadounidenses a tomar préstamos y préstamos gratuitos de extranjeros, porque lo que les deben lo pagan, o al menos parte de ello, con dólares que pueden imprimir a voluntad. Sé que parece confuso entender todo esto, pero para comprender mejor este privilegio exorbitante, es necesario entender cómo funciona la economía de un país. La cuenta corriente registra todas las transacciones financieras de un país con otros.
Dejando de lado los detalles, básicamente se mide cuánto importó y exportó el país. Normalmente, los países con déficit en cuenta corriente suelen ser pobres o considerados en desarrollo. Justamente porque el país tiene que endeudarse para cubrir los déficits. La excepción, la regla, son justamente los Estados Unidos. Ellos pueden operar con déficits astronómicos y, aún así, mantener la salud económica del país firme y fuerte. En la mayoría de los países pobres del sur global, el nivel de vida de los trabajadores cae porque ya no pueden pagar sus importaciones, así que sus monedas se devalúan frente al dólar, pero Estados Unidos está comprando sus importaciones con su propia moneda. Si Estados Unidos quiere comprar autos extranjeros, petróleo o cualquier tecnología que quiera ahora, Estados Unidos puede simplemente imprimir esos dólares para importar esos productos y entonces exportar inflación al resto del mundo. Este es el privilegio exorbitante del dólar estadounidense. Esto, en la práctica, muestra que la economía de Estados Unidos vivió y está viviendo, en realidad, de la riqueza producida por otras economías alrededor del mundo. Esa fue una de las razones que en 1980 llevaron a Estados Unidos a desindustrializarse y exportar sus fábricas al mundo. La idea era producir donde los salarios eran más bajos para importar lo que consumían mucho más barato. Eso benefició a muchos estadounidenses y disfrutaron muchísimo de su privilegio exorbitante. Financiaron guerras, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías militares y espaciales que los impulsaron a la cima de los países más desarrollados del mundo. Todo por el privilegio de imprimir dinero y exportar inflación. En 1971, Estados Unidos tenía reservas de oro en Fort Knox por $10,000 millones, pero había cerca de $60,000 millones circulando en el mundo. Eso quiere decir que la cantidad de dólares en circulación era mucho mayor que el equivalente en oro. O sea, una situación complicada que pondría en riesgo la existencia del sistema que ellos crearon en Bretton Woods, que como consecuencia acabaría con su privilegio exorbitante. Pero Estados Unidos tenía un as bajo la manga para lidiar con ese problema. Era 15 de agosto de 1971. Esa noche de domingo, el presidente Richard Nixon apareció en la televisión, sin consultar a los aliados, sin previo aviso, simplemente rompió el acuerdo. Nixon anunció el fin de la convertibilidad del dólar en oro y todavía tuvo el descaro de llamar a la medida una solución temporal contra los especuladores. La moneda de un país depende de la solidez de su economía y la de Estados Unidos es la más fuerte del mundo. Por eso, ordené al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. Instruí al secretario Connally a suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Así, el mundo despertó al día siguiente sin patrón oro ni ancla. Sin embargo, el sistema no colapsó como se esperaba, porque todos los países ya estaban atados al dólar, como adictos a una droga. Sabían que estaban siendo explotados, pero no podían liberarse. Existe un truco aún más ingenioso, casi invisible a los ojos de la población. Un truco que convierte incluso la exportación de petróleo brasileño en una máquina para financiar el imperio norteamericano. Funciona así: cuando Petrobras, para usarla como ejemplo, vende petróleo, recibe dólares, pero esos dólares no se quedan con ella por mucho tiempo. Para pagar salarios, proveedores e impuestos en Brasil necesita convertirlos en reales, y ahí es donde empieza el juego. Ella vende los dólares a un banco brasileño, lo que generaría una tendencia de apreciación del real. Ese banco, a su vez, le pasa los dólares al Banco Central, que no quiere que el real se aprecie demasiado, porque afectaría las exportaciones brasileñas. Recuerda, cuanto más alto esté el dólar, mejor es el escenario para los exportadores brasileños. Entonces, el Banco Central, aplicando su política monetaria, compra esos dólares, pero tampoco los va a dejar guardados en una cuenta. Los reinvierte, ¿adivina dónde? En los bonos de la deuda estadounidense. En otras palabras, Brasil vende petróleo y el dinero regresa para financiar al gobierno de Estados Unidos. Claro que esto fue un ejemplo simplificado, pero eso realmente sucede.
Eso es lo que el economista Michael Hudson llamó el sistema del almuerzo gratis. Estados Unidos importa bienes, exporta dólares y recibe de vuelta inversiones en sus propios bonos de deuda, que sirven, entre otras cosas, para financiar su altísimo presupuesto militar. Había una nueva forma de controlar el mundo y abandonar el oro. Había consolidado el dominio estadounidense, ya que obligó a otros bancos centrales a dejar de comprar oro. ¿Qué les quedaba a ellos? Solo podían reciclar los dólares excedentes comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que esos suelen adquirir los bancos centrales, bonos públicos. Y hacen eso con todo el mundo, especialmente con Japón, porque todos los países están atrapados en esa dependencia del tipo de cambio flotante. Un círculo vicioso que hace que el resto del mundo trabaje, exporte y sude para mantener el privilegio de una sola nación. Y si crees que el proceso de dominación estadounidense se resume a eso, estás profundamente equivocado. La esclavitud no afectó solo a los países pobres. A pesar de que hasta 1971 Estados Unidos vio a su país progresar de manera insana y formar una clase media mínimamente decente, actualmente la gente común se ha convertido en sirviente de un sistema invisible. Desde 1971 la productividad se disparó, pero los salarios se estancaron. El precio de las casas subió absurdamente. El 1% más rico se llevó casi todo el crecimiento económico, mientras que el estadounidense promedio se hundía en deudas, renta, seguros médicos y desesperanza. Solo los ricos se volvieron más ricos. Thomas Piketty escribió: "Cuando la tasa de retorno del capital supera el crecimiento de la economía, la desigualdad aumenta inevitablemente". Y eso es exactamente lo que vemos. Crecimiento para pocos, estancamiento para muchos, esclavitud silenciosa. ¿Y si te dijera que este video que estás viendo ahora no es todo? Existe una parte de la historia que YouTube no vería con buenos ojos. Es el tipo de contenido que no puede estar en el YouTube normal. Para eso, hice un video exclusivo mostrando cómo Estados Unidos creó en secreto, por debajo de la mesa de la Casa Blanca, el mayor escándalo político de su historia. Con armas, cocaína y financiamiento del propio enemigo, todo con el apoyo de la CIA. Disponible solo para miembros del canal. Haz clic en Hazte miembro y únete al club. Además de que estarás apoyando un canal independiente, vas a comprender el mundo real, eso que pocas personas quieren ver. Tardo en promedio mes y medio en producir un video con la profundidad que ofrezco en el canal. Entonces, si te gusta mi contenido y además quieres estar al tanto de los contenidos demasiado controvertidos para salir al público aquí en YouTube, entonces haz clic ahora para hacerte miembro del canal para conocer una de las historias más oscuras de la nación más poderosa.